Pues buenas noches, queridísimos hermanos. Es un gran gusto verlos. Tuvimos un pequeño receso la semana anterior. Primero porque terminamos tema, que tuvimos un tema preciosísimo de las 24 fallas que cometió Moisés. Eso me ha ayudado increíblemente, hermanos. Espero que también a ustedes les haya servido. Y la noche de hoy, hermanos, vamos a iniciar un nuevo tema. Ese, pues yo nunca lo he estudiado así en detalle. Vamos a estudiar la vida del Señor Jesús, pero basado en los cuatro evangelios, los vamos a ir llevando en paralelo. Tengo la bibliografía, pues ahí la van a ver ustedes. Yo hace un momento les decía, yo no tengo una revelación como la de la doctora Hicks, la doctora Esparza o el hermano Carlos, por eso me apoyo con la literatura, pues gracias a Dios que sí Dios me ha dado el discernimiento para escoger los libros. Y yo les he compartido ahí algunos. Así es que en esta noche, hermanos, iniciamos con este nuevo tema. Gracias por acompañarnos. Les voy a pedir que nos pongamos en oración, así le suplicamos al Señor que nos bendiga en esta noche con su palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, tus cuidados, tus misericordias, pero especialmente gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de conocerte en esta vida. Señor, que siendo tú el creador de los cielos y la tierra, te hayas dado a conocer a personas terrenales, carnales, finitas como nosotros. Y no solo te diste a conocer, sino que nos salvaste, nos rescataste, y Señor, nos estás invitando a ser tu esposa. Gracias porque en esta tierra podemos tener relación contigo, Señor. Qué privilegio más grande el conocerte, Señor, y caminar de tu mano. En esta noche, Señor, venimos agradecidos y a suplicarte, Señor, que nos sigas bendiciendo como lo has hecho siempre. Oramos para que la luz de tu palabra se mantenga encendida en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que en esta noche abras nuestro entendimiento para este nuevo tema. Señor, queremos estudiar tu vida a través de los cuatro evangelios. Señor, de verdad que queremos conocerte, en verdad que queremos tener una relación contigo. Y por eso, Señor, te pedimos que tú seas propicio, que nos hables, Señor Jesús, que me uses de una manera especial, Señor Jesús. Tú pudiste usar a tu siervo, Señor Jesús, y yo sé que no lo merezco y que no lo puedo, Padre, pero yo confío en tu misericordia. Y por eso te pido, Señor, que mandes un carbón encendido que pueda tocar mi boca y purificar las palabras que yo voy a compartirle a tus hijos, a tus escogidos, a tu pueblo, Señor. Que ellos también te conozcan de una manera diferente, de una manera especial, una manera más profunda, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque tenemos una Biblia en nuestro idioma, porque tenemos las herramientas y tenemos la literatura y tenemos, Señor, a tus siervos que nos anteceden. Te damos gracias por todo. Sé con nosotros en esta noche, Señor. Bendícenos, Señor Jesús, con el entendimiento de tu palabra, para que podamos entregarnos cada día más a ti. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Vamos a compartir la pantalla del estudio. Ah, hay algo que había olvidado. Perdón, hermano. Déjeme destacar. Listo. Una pruebita más y estamos bien. Queridos hermanos, una vez más les doy la bienvenida. Hoy estamos empezando con un nuevo tema. Yo también tengo una expectativa. Estoy emocionado y agradecido con el Señor porque vamos a estudiar la vida del Señor Jesús, pero la vamos a estudiar con la misma Biblia y la vamos a estudiar en los cuatro evangelios. En esta noche les he preparado una introducción. Siempre me gusta hacerles una introducción cuando tenemos un nuevo tema. Y en esta oportunidad les estoy poniendo acá la literatura en la que estoy basando el estudio de hoy. La mayoría de los estudios, porque logré adelantar en Semana Santa, leyendo y viendo, en la mayoría de los estudios bíblicos que nos podrían llevar 30 o 60 lecciones, pero gracias a Dios porque vamos a estar estudiando al Señor Jesús, yo les diría, se los puse en el orden. Este es el primer libro en el que me estaría basando para los estudios bíblicos, hermanos. Ese no lo tengo, no lo encontré en formato que yo pueda compartir. Yo tengo en la versión digital de Kindle. Les puedo enviar el link si ustedes quieren comprarlo.
Este segundo también me va a servir bastante. Este sí ya lo tengo, fue el que les compartí. El estudio de hoy sí tomé algo del libro Preciosa Gema, que lo recordé porque vamos a hablar de los evangelios y la doctora Hicks menciona unas cosas importantísimas de los evangelios. También tengo este otro en otra plataforma que no es la de Kindle, pero que puedo verla, no lo puedo compartir. Es que este se llama Una armonía de los cuatro evangelios. Y el último que me va a estar sirviendo para verificarlo todo es una sinopsis en los cuatro evangelios. Este libro lo que hace es que cada pasaje lo va poniendo en paralelo en todos los evangelios. Si está en los cuatro, si está en dos, o en uno, o en tres, de tal manera que uno no se pierda ningún detalle porque lo está abarcando los evangelios, los pone todos en paralelo para que uno lo pueda ver. Pero estos son los que yo creo que voy a estar usando más, hermanos. Estos dos, básicamente. Pongo siempre los códigos que gracias a Dios las personas que ven en YouTube se añaden, así tienen acceso al material, a los links que les enviamos. Pues ya saben que este QR es para los estudios bíblicos por Zoom, donde estamos actualmente, y este es para unos libros de la doctora Hicks que estoy compartiendo con el permiso apropiado para que ustedes puedan tener a diario un pequeño texto de los libros de la doctora. Iniciamos con el tema y esta es la parte de la introducción que les quise hacer, hermanos. Quiero que ustedes sepan quiénes fueron los cuatro evangelistas. Así es que vamos a empezar primero por Mateo. Les hice un resumen del material que encontré. Yo se los leo. Mateo dice había sido un recaudador de impuestos o un publicano. Ese era el trabajo de Mateo, era un publicano y los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Dice, los estudiosos asumen que, como todos los hombres dedicados a este oficio, él había recibido mayor instrucción educativa y era más letrado al saber seguramente varias lenguas, además de aritmética. Se ha postulado que pudo haber mantenido un diario o de haber escrito las palabras de Jesús mientras lo acompañaba y seguía directamente como su discípulo. De los evangelistas, él era el que tenía mayor formación académica. El segundo es Marcos. Para que sepan, Marcos ni era un discípulo, no era, perdón, un apóstol. Si ustedes leen en los apóstoles, Marcos no era un apóstol. Aquí lo explico. Dice, Marcos era un pescador, note esto, y el más joven de los cuatro escritores. Su madre devota cristiana prestaba su casa para las reuniones de la iglesia primitiva y está mencionado en Hechos 12:12. Se asume que Marcos era un jovencito cuando Jesús ministraba en Jerusalén y él mismo pudo haberlo visto en persona y escucharlo alguna vez, o sea que no era que siempre anduviera con él como Mateo. Dice, después de la resurrección, Marcos viajó a Chipre acompañando al apóstol Pablo y a Bernabé. Eso lo encontramos en Hechos 12:25. Y también fue con Pedro a Roma, donde ambos fueron apresados. Era considerado un hijo espiritual de Pedro. Eso aparece en Primera de Pedro 5:13 y se le considera intérprete de este. Otros autores, cuando hablan de Marcos, mencionan que Marcos no fue un testigo ocular. Testigo ocular fue Mateo. Mateo estuvo con el Señor Jesús todo el tiempo. Marcos no estuvo todo el tiempo, pero como fue un discípulo o el hijo espiritual de Pedro, lo que los estudiosos historiadores dicen es que Marcos tomó nota de lo que Pedro le iba contando, aunque hablaba con otras personas que habían sido testigos también, y así es donde él basó su evangelio de Marcos. Vamos a ver a quién va relacionado cada uno de ellos, pero para que sepan que Marcos ni siquiera era un apóstol. Marcos fue un discípulo más tiempo después. Él realmente se dedicó a la obra del Señor cuando el Señor Jesús murió y resucitó. Entonces él se convirtió en un seguidor fiel, porque era muy pequeño todavía en los tiempos del Señor Jesús. Lucas. Lucas es otro parecido a Marcos. No fue testigo ocular. No es que Lucas fuera tampoco, Lucas tampoco no era un apóstol, si ustedes lo pueden ver.
Lucas dice, era un doctor o médico que se volvió cristiano después de la resurrección y forjó una relación amistosa con el apóstol Pablo, quien le habló de Jesús. Lucas tuvo la oportunidad de convivir y hablar directamente, esto sí lo hizo Lucas, directamente con los apóstoles y discípulos de la iglesia primitiva. Otros escritores que leí dicen que Lucas tenía esa disciplina de escribir todo y era acucioso, pues su profesión era médico. De hecho, hay historiadores que dicen que Lucas no era ni siquiera judío, era un gentil, o sea, es un evangelista gentil. Pero leyendo aquí dice, Lucas tuvo la oportunidad de convivir y hablar directamente con los apóstoles y discípulos, también hablaba con María, la mamá del Señor Jesús, y habló con los hermanos del Señor Jesús y en eso basó su evangelio. Entonces dice, habló sí, directamente con los apóstoles y discípulos de la iglesia primitiva y basó su evangelio en los relatos y reportes de la gente que presenció todas las maravillas ocurridas antes, durante y después del ministerio de Jesús. Pudo haber obtenido información no solo de los 12 discípulos, sino también de los demás familiares y seguidores de Jesús. Se recuerdan que que la Biblia dice que hubo 500 testigos. Entonces, eso de que hubo 500 testigos, a algunos de ellos mencionan otros historiadores que Lucas les estuvo preguntando acerca del Señor Jesús. Juan es como Mateo, él sí fue un testigo ocular, él estuvo todo el tiempo con el Señor Jesús. Juan dice, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, era un joven discípulo que había sido pescador, referido como el discípulo amado de Jesús. Presenció la transfiguración y se convertiría en uno de los apóstoles de la iglesia primitiva. Su testimonio hace un seguimiento de Juan el Bautista y es de gran valor. No solo porque era uno de los discípulos más cercanos a Jesús, sino porque era uno de los más entregados y fieles. Al ser el único de los 12 que estuvo presente en el Calvario. Después de la resurrección, predicó junto a Pedro en el templo, Hechos 3, con quien fue apresado y azotado. Desterrado a la isla de Patmos, se le atribuye el mensaje de las 3 epístolas de Juan y la recepción de la revelación divina del libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, tenemos 4 evangelistas. Mateo, que fue testigo ocular, el más preparado. Marcos fue un investigador, sí era un israelita, pero era el más joven que se añadió casi al final del ministerio del Señor Jesús. Lucas, o según los historiadores, era un gentil que se convirtió al Señor y el que hizo el evangelio de la investigación con la gente que tuvo contacto con el Señor Jesús. Y Juan, que efectivamente él también como Mateo fue un testigo ocular. Esta es la parte importante. Hermanos, por qué 4 evangelios? Para proporcionarnos una descripción más completa de Cristo, aunque toda la Biblia está inspirada por Dios. ¿Recuerdan lo que dice segunda de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y cuando dice toda la escritura se refiere tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Así es que los evangelios son del Nuevo Testamento y son inspirados por Dios. Interesantemente dice toda la escritura es en tiempo presente, es inspirada por Dios. En el momento que ustedes y su servidor tomamos nuestra Biblia para leerla, para estudiarla, para meditarla, para memorizarla, en ese momento el Señor nos la está inspirando. El Señor nos está soplando vida a nosotros cada vez que nosotros tomamos la Biblia. Por eso la importancia de que nosotros estemos constantemente conectados con la palabra del Señor. En el segundo punto dice, Dios utilizó autores humanos con diferentes trasfondos y personalidades para llevar a cabo sus propósitos a través de sus escritos. Hermanos, si ustedes vieran un suceso, digamos 10 personas ven un suceso, cada quien lo cuenta de manera diferente, no contradictoria, sino complementaria. Y eso es lo que hacen los 4 evangelios. Los 4 evangelistas describen, hacen la biografía del Señor Jesús, pero cada quien la hace como desde su perspectiva. Pero esa perspectiva lo único que hace es que los 4 evangelios, cuando los estudiamos en conjunto, que es lo que Dios mediante vamos a hacer todo este tiempo, vamos a ver cómo se complementa la palabra del Señor.
habrán cosas que un evangelista no lo describe, otro lo describe, o a veces pueden utilizar palabras diferentes, pero en ningún momento hay contradicción. Lo que hay es una complementación. Eso sí es lo que vamos a ver. Por eso el Señor se valió de los cuatro evangelios. El punto número 3 dice, cada uno de los autores de los evangelios tenía un propósito diferente detrás de su evangelio, y para cumplir esos propósitos cada uno enfatizó diferentes aspectos de la persona y el ministerio de Jesucristo. Leí a historiadores, pero eso no se los anoté, pero dicen algunos que, por ejemplo, Mateo le escribió a los judíos, Marcos le escribió a los griegos, Lucas le escribió a los romanos y Juan le escribió a toda la cristiandad. Cada uno tenía, como dice aquí, cada uno de los autores tenía un propósito diferente detrás del Evangelio. Por eso es que Mateo, vamos a ver cómo lo presentan. Eso sí se los tengo escrito porque lo tomé del libro de la doctora Hicks. Cada evangelista cómo presenta al Señor Jesús. De nuevo les digo, lo que los historiadores, especialistas en los evangelios dicen es que el primero que lo dije, Mateo presenta al Señor, pero el mensaje es para los judíos. Luego Marcos se lo presenta a los griegos, Lucas se lo presenta a los romanos y Juan se lo presenta a toda la cristiandad. Pero ¿por qué cuatro? Por favor, lean lo que dice Mateo 18:16. Mas, mire lo que dice la escritura, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Pues el Señor quiso que su palabra constara no solamente de dos o de tres testigos, sino de cuatro testigos. Así fue como el Señor lo estableció. Hay algo que no encontré el material escrito, pero que yo una vez escuché de la doctora Hicks, pero como no lo encontré, no lo quise plasmar acá. Pero ella explicaba por qué eran cuatro evangelios, y los cuatro evangelios, hermanos, es porque estaban relacionados con una letra del nombre del Señor, con una letra del nombre de Jehová. Yud, Hei, Vav, Heit. Esas cuatro letras dan a conocer a Dios el Padre, y estos cuatro evangelios daban a conocer a Dios el Hijo. Por eso eran cuatro, porque cada evangelio está relacionado con una letra del Señor Jesucristo. Traté de encontrar ese material escrito porque sé que lo leí en alguna ocasión, pero no lo encontré, por eso no les hice el cuadro ni la figura, pero se los menciono porque sabemos que Dios el Padre se da a conocer a través de su nombre, y su nombre tiene cuatro letras. Y el Señor y el Padre dio a conocer a su Hijo Jesucristo a través de los cuatro evangelios. Así es que esa es la razón de por qué cuatro evangelios, por qué no tres, por qué no cinco, no, cuatro evangelios. Esto es lo que encontré, esto sí lo encontré, ya lo había leído, lo había estudiado hace tiempo en el libro de la preciosa gema en el tabernáculo. Y aquí esto es importantísimo y es bien hermoso que ustedes puedan ver cómo los cuatro evangelios encajan perfectamente bien en la puerta del tabernáculo de Moisés. Por eso en la diapositiva les puse los cuatro evangelios representan la puerta del atrio, porque acuérdense que había una puerta en el atrio, una puerta en el lugar santo y una puerta o cortina, si le podemos llamar así, cortina en el lugar santísimo. Pero esta es la puerta o la cortina del atrio, sería esta que está aquí, se las voy a enmarcar. Esta cortina o puerta, se le llama puerta o cortina. Esto es lo que representan los cuatro evangelios. Quiero que por favor lean conmigo en Éxodo 27:16. Dice, y para la puerta, ven que dice puerta, aunque era una cortina, pero no era una cortina que tuviera rasgadura, no era una cortina que se podía abrir para que uno entrara de pie, no. Era una cortina, era un solo lienzo tejido, y todas las personas para poder entrar tenían que descender, agacharse para pasar debajo de la cortina. Eso habla de la humildad. De nuevo dice en el versículo 16, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Y ahí da cuatro colores. Noten los cuatro colores: azul, púrpura, carmesí y lino fino. Esos son los cuatro colores: azul, púrpura, carmesí, lino fino, dice, perdón, y lino torcido de obra de recamador, sus columnas con sus cuatro basas. Leemos Éxodo 38:18 y dice, la cortina, ven que aquí dice la puerta del atrio.
Y aquí dice la cortina de la entrada, porque puerta y cortina en este caso los toman como sinónimos. Entonces dice, la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, y vuelve a repetir, de azul, de púrpura, de carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Está hablando de las otras cortinas, pero la puerta o la cortina tenía 4 colores básicos. El azul, así lo manejamos en nuestro idioma español castellano, es azul. Púrpura, el púrpura es el morado, pues la Biblia le llama púrpura. El carmesí, hermanos, es el rojo y el lino es el blanco. Por eso yo les puse aquí los 4 colores y se los puse con colores. Ay, perdón, aquí no es dos, es tres. Y aquí es cuatro. Hermanos, esta es la relación y esta es la explicación que la doctora Hicks da en el libro de la preciosa gema. El color azul está relacionado con el Señor, que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué evangelio presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios? El evangelio de Juan. Juan es el que presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios. ¿Se recuerdan que Juan le dije, según los historiadores, Juan escribió para toda la cristiandad? Juan presenta a toda la cristiandad, presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios. El púrpura, que es el morado, ese representa al Señor Jesús como Rey de Reyes. Si no lo sabían, la historia cuenta, hermanos, que los reyes se vestían de color morado. Ese es el color de la realeza, el púrpura. Entonces, ¿quién presenta, qué evangelista presenta al Señor Jesús como Rey de Reyes? Es Mateo. Mateo presenta al Señor Jesús como Rey de Reyes. Les dije hace un momento que los historiadores dicen que Mateo escribió para el pueblo de Israel. O sea, Mateo, por eso es que Mateo toma la genealogía. Ustedes ven que está la genealogía en Mateo y empieza la genealogía porque Mateo está comprobando que el Señor Jesús es Rey de Reyes y está escrito para el pueblo de Israel. El tercer color, el rojo, está relacionado en que presentan al Señor Jesús como el siervo sufriente. ¿Y quién presenta al Señor Jesús como siervo sufriente? Es Marcos. Marcos es el evangelista que presenta al Señor Jesús como el siervo sufriente. Marcos le dije que fue el que escribió para los griegos. Y Lucas, el último que nos falta, escribió para los romanos. El color blanco representa a Jesús como el Hijo del Hombre sin pecado, por eso es de color blanco. El evangelista que nos queda por último es Lucas. Lucas es el que en su evangelio presenta al Señor Jesús como el Hijo del Hombre. Si ustedes leen, ahí es donde más veces se dice el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Porque está escrito representando y dando a entender que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, por un lado, pero sí también es 100% hombre, pero sin pecado. Ven, hermanos, cómo se entrelazan estos 4 colores que son los 4 evangelios. ¿Por qué estos 4 evangelios representan la puerta? Porque, hermanos, si vamos a nosotros a evangelizar, ¿qué podemos de la Biblia utilizar para evangelizar? Obviamente, valga la redundancia, los 4 evangelios. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. No dice para los impíos, no dice para los inconversos. Los únicos libros que podrían servir para los impíos son los evangelios. Por eso es la puerta. Porque esa puerta es por donde tenían que entrar todas las personas que querían entrar al atrio, tenían que pasar por esta puerta. Así es que esta es la puerta que representa los 4 evangelios. Esa puerta estaba tejida. Estos 4 colores estaban entrelazados. No, no estaban por columna, no, todos estaban entrelazados. Así es que estos 4 evangelios representan la puerta del tabernáculo por la que todas las personas tenemos que pasar
si queremos aceptar al Señor Jesucristo, es a través de los evangelios. Ven, hermanos, qué enseñanza más hermosa la que nosotros podemos ver en la representación de los cuatro evangelios. Y todavía falta otra parte con relación a esto que vemos ahora. Por un lado, en esta diapositiva, la anterior, vemos que los cuatro evangelios representan la puerta del atrio. Pero hermanos, los cuatro evangelios están alrededor del tabernáculo de Moisés. No solo representan esta puerta, no solo representan esta puerta, no, no, no. Están alrededor, están aquí, están aquí, están aquí y están aquí. Están alrededor del tabernáculo. Lo vamos a ver de una manera preciosa, hermanos. Esto está tomado del libro La preciosa gema del tabernáculo de la doctora Hicks. En el orden del campamento, hermanos, aquí estaba el tabernáculo y en el tabernáculo estaban las 12 tribus alrededor. Si ustedes notan, estas estas dos tribus vienen de José, por si no lo sabían. La tribu de José se dividió en dos, heredaron sus dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces ya no eran 12 tribus, sino serían 13 tribus. Pero los levitas eran los que estaban más cerca del tabernáculo. Entonces los levitas salen de las 12 tribus para estar más cerca del tabernáculo y José se divide en dos y vuelven a encajar. ¿Ven qué perfecta es la palabra del Señor? Vuelven a encajar otra vez las 12 tribus. El este, hermanos, es lo que nosotros le llamamos oriente. Es lo que nosotros le llamamos al este, es lo que nosotros le llamamos oriente, que es donde sale el sol. Aquí es donde estaba la puerta. La puerta que nosotros acabamos de ver queda para el lado este o para el lado oriental. Esta puerta que estamos viendo aquí, aquí está la puerta, hermano. Y aquí es donde acampaba Judá. Por favor, véalo aquí. Aquí acampaba Judá. Del lado este, hermanos, está Judá, Zabulón e Isaacar. Del lado sur está Rubén, Simeón y Gad. Del lado oeste está Efraín, Manasés y Benjamín. Y del lado norte está Dan, está Neftalí y está Aser. Y ven que encajan las 12 tribus. Y los levitas, que son los que sirven en el tabernáculo, ellos estaban como más cerca. Quiero que noten esto porque les quiero decir que en cada lado del tabernáculo había un estandarte o una bandera, y esa bandera también tiene un símbolo especial y está relacionado con los evangelios. Quiero que lo vean. Estos eran las banderas o los estandartes de las cuatro tribus principales. ¿Ven cuáles son las cuatro tribus principales? Les borro aquí para que lo puedan ver en limpio todo y así no los confundo. Aquí les termino de borrar. Las tribus principales, hermanos, eran las que iban a los cuatro lados, pero en medio. Aquí está Judá. Esta es la principal del lado oeste. Rubén es la del lado sur. Efraín, la del lado oeste. Y Dan, la del lado norte. Esas eran las tribus principales. Esas tribus principales tenían sus banderas, o sea que a los cuatro lados del tabernáculo habían banderas. ¿Cuáles eran las banderas? Estas eran las banderas. Judá tenía un león, por eso es que ustedes ven que al Señor Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Judá tenía un estandarte y el estandarte era un león. Rubén, que Rubén quedaba para el lado sur, Rubén lo que tenía era a un hombre. Ay, perdón. Dan, que queda para el lado del norte, Dan lo que tenía era un águila. Y Efraín lo que tenía era un buey. Estas eran las cuatro banderas en los cuatro lados. Por eso, de nuevo les repito, los cuatro evangelios, por un lado, son la puerta principal por la que tenemos que entrar todos si queremos ser salvos, la puerta del atrio.
pero también los cuatro evangelios están alrededor de todo el tabernáculo, porque aquí podemos ver nosotros las banderas, los estandartes, y ahora les doy la ubicación, solo que ahora les puse la ubicación de otra manera, dejé el oriente para esta parte. Miren qué cosa hermosa, porque recuerdan ustedes cuando el hombre, Adán y Eva, salieron del huerto del Edén. Dice la Biblia claramente que a Adán y a Eva lo sacaron por la puerta del oriente, salieron por la puerta oriental. Ellos estaban aquí, estaban trabajando aquí en la mesa de los panes de la proposición y tuvieron que salir por esta puerta, tuvieron que salir ellos. Si el hombre y la mujer salieron de la presencia de Dios por la puerta oriental, ¿por qué puerta se les ocurre a ustedes que nosotros debemos entrar si queremos volver a la presencia del Señor? Obviamente tenemos que volver por la misma puerta, por la puerta del oriente. Así es que ven aquí también qué cosa más hermosa, que encaja perfectamente bien que el hombre y la mujer salieron de la presencia del Señor por la puerta oriental. Por eso dice que el Señor puso unos querubines con espadas que se revolvían para cuidar el lugar. Sí, porque ya Adán y Eva no tenían santidad. Ahora, ustedes y nosotros podemos entrar por la puerta oriental no porque ustedes y yo seamos unos santos, mejores que Adán y Eva, no. Es porque Jesús pagó en la cruz el sacrificio para que nosotros hoy podamos tener entrada ante el trono de la gracia. Hoy nosotros también podemos entrar a la presencia del Señor y tenemos que entrar por la puerta oriental. Miren qué cosa más hermosa ver que aquí está la tribu de Judá y aquí está el león que vimos en el estandarte, el león de la tribu de Judá. En este lado está la tribu de Rubén y aquí es donde está el hombre, 100% hombre, pero sin pecado. Aquí está la tribu principal de Dan y aquí es donde está el águila. Y aquí está Efraín, la tribu de Efraín y aquí es donde está el buey. Vamos a ver cómo esto encaja con los cuatro evangelios también, hermanos, y encaja de una manera preciosa. Pero quiero que noten, el león. Hubo algo muy importante, hermanos, que cuando yo llegué a la iglesia, pues yo llegué de una iglesia tradicional. Yo no llegué a la iglesia siendo pentecostal. Vieron que hace poco celebramos los 30 años de la iglesia. Sí, empezamos en el año 95. Pero yo llegué a la iglesia con el pastor Carlos en el año 87. Entonces, yo, ¿qué sabía yo de nada de alabanza, hermanos? Pero este es un principio que lo recuerdo ahora y que creo que a alguien le puede servir. Porque hubo algo, hermanos, que a mí me asustó y es lo que a mucha gente le asusta, es la alabanza, el nivel de alabanza que por la gracia y misericordia del Señor tenemos en la iglesia. No es porque seamos especiales, es porque Dios en su misericordia así nos lo quiso revelar. Pero una de las cosas que yo no entendía era por qué teníamos nosotros que alabar con esa fuerza, por qué teníamos que alabar nosotros con esa potencia, por qué no era solo suficiente medio aplaudir o sentaditos en la silla. Miren el principio, acaba la tribu de Judá. Y en breve les doy la definición, pero aprovecho para decirle que Judá significa alabanza. ¿Y saben por qué la gente no alaba? Se lo digo porque esa fue mi experiencia, no estoy juzgando a nadie. ¿Saben por qué yo no alababa? Porque hasta el día de hoy tengo, pero en esa época tenía mucha más carne. Por vergüenza, porque qué van a pensar las personas, van a pensar que yo me volví loco. Hasta que una vez el pastor explicó que dijo, ¿qué come el león? Y dijo, el león lo que come es carne. Por eso cuando alabamos al Señor, estamos dejando que el león se coma nuestra carne, dijo. Cuando entendí eso, hermanos, dije, no, yo necesito alabar. No es que Dios necesite mis alabanzas. No, Dios sigue siendo Dios, lo alabe yo o no lo alabe usted o no lo alabe. Pero cuando nosotros alabamos, se activa el león de la tribu de Judá y el león lo que hace es comer carne.
Y yo necesito que el león se coma mi carne. Hermanos, hubo muchas batallas como soltero que yo no las pude vencer orando. Y no digo que la oración no es eficaz, no estoy diciendo eso, por favor. Hubo batallas que yo no gané leyendo la Biblia y la leía, pero no ganaba. Hubo batallas que yo pude ganar alabando al Señor. Pensamientos impuros. Como soltero tenía pensamientos impuros. Esos pensamientos impuros no se me fueron orando, no se me fueron memorizando la Biblia, se me fueron cuando yo alababa y batallaba, se me fueron los pensamientos. A los 15 días se empezaban a volver los pensamientos, otra vez a batallar, hasta que entendí que tengo que estar batallando todos los domingos que voy a la iglesia, tengo que batallar, porque el león de la tribu de Judá se está comiendo mi carne cada vez que yo alabo. Ese es un pequeño principio que yo le puedo compartir la noche de hoy con relación a esto tan hermoso que estamos estudiando. Vamos a ver, hermanos, cómo las cuatro tribus encajan con los cuatro estandartes. Aquí acabamos de ver al león, estamos viendo al león, al hombre, al águila y al buey. Ahora quiero que lo relacionemos con los cuatro evangelios. Mateo es quien presenta al Señor Jesús como Rey de Reyes. Este es el primer evangelio. Lucas es quien presenta al Señor Jesús como el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre sin pecado. El evangelio de Juan es quien presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Por eso es un águila, porque un águila se remonta, está en la parte alta. Hijo de Dios viene de arriba. Y el cuarto evangelio, miren qué hermoso, Marcos es quien presenta al Señor Jesús como el siervo sufriente. Y él es el que lo presenta como un buey, como un siervo sufriente, como un buey. Ven, hermanos, que además de que los cuatro evangelios están entrelazados en la puerta o en la cortina del atrio del tabernáculo, también están alrededor y que tienen relación con las insignias. Esto es algo precioso que podamos entenderlo, porque Mateo presenta al Señor Jesús como Rey de Reyes, como el león. Vamos a ver qué significa eso. Y Lucas presenta al Señor Jesús como el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre sin pecado, 100% Dios y 100% hombre, pero 100% hombre sin pecado. Juan lo presenta como el Hijo de Dios que descendió del cielo, por eso dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios y está representado como un águila que se remonta en las alturas. Y Marcos, como le dije, presenta al Señor Jesús como el siervo sufriente y lo presenta como un buey manso, humilde. Y esas son naturalezas que también se tienen que formar en nosotros de acuerdo a los cuatro evangelios. Yo les hice una relación especial, eso es solo como un paréntesis que yo espero que les sirva la noche de hoy, porque se los relacioné también con los temperamentos. Si usted nunca se hizo el test de temperamentos que ya tuvimos ese estudio bíblico acá, yo al final le enviaré en la comunidad, le estaré enviando el link donde estudiamos los temperamentos. Los temperamentos, les dije, no hay temperamentos buenos, no hay temperamentos malos. Todos los temperamentos tienen fortalezas y todos los temperamentos tienen debilidades, todos los temperamentos. Pero lo que sí es necesario es que nuestro temperamento sea transformado por el Espíritu Santo. ¿Qué es el temperamento? Es la materia prima que Dios puso en nosotros. Ese es el diseño original. Está el temperamento, está el temperamento y está el carácter. El carácter es el temperamento ya moldeado por la educación, moldeado por el entorno. Eso es el carácter, ¿verdad? Entonces, nosotros es importante entender cuál es el temperamento que Dios nos dio para saber cuál es el diseño y qué cosas nosotros sí podemos hacer de acuerdo a nuestro temperamento y qué cosas no vamos a poder hacer de acuerdo al temperamento que tengamos. Si usted recibió este test y lo logró hacer, lo único que tenía que hacer, lo principal es leer las instrucciones. Y según las instrucciones, lo único que usted tiene que hacer es leer línea por línea, y ver cuál de las cuatro palabras lo describe mejor.
Si no hay ninguna que lo describa al 100%, la que lo describa más. Tomemos, por ejemplo, la primera. Creo que puedo, no, quise regresarla, perdón. Tomemos la primera. La primera dice, por ejemplo, y yo tengo que poner una X del lado izquierdo de donde está la palabra, eso está claro. Entonces, por ejemplo, dice, yo soy alegre, soy aventurero, soy analítico o soy adaptable. Usted tiene que analizar qué es usted más de eso. Solo le estoy dando una breve explicación porque la enseñanza no se trata de eso. Pero digamos, yo digo, yo soy analítico. Y cuando termina de hacer, va marcando de acuerdo a lo que usted cree. Hace la suma y a él le puse yo aquí la respuesta, porque hace un momento me preguntaron, mire, ¿y sabemos la respuesta? No. Si su número mayor cayó en la primera columna, usted es sanguíneo. Si su mayor número cayó en la segunda columna, si su mayor número cayó en la segunda columna, usted es colérico. Si su mayor número cayó en la tercera columna, usted es melancólico. Y si cayó en la cuarta columna, su mayor, usted es, ahí puse perdón, es sería flemático, perdón, me equivoqué. Solo tiene que hacer el conteo y mire cuál es el que le salió mayor y el que le salió mayor, pero sea lo más genuino posible. Le leo la instrucción, dice, sea honesto y marque lo que más lo describa en la actualidad, no marque pensando lo que le gustaría hacer. Al principio del estudio hablábamos, la mayoría de gente lo que le gusta es ser el melancólico, porque es el más educado, el más correcto, el que le gustan las artes. Entonces la mayoría dice, yo quiero ser melancólico. No, no es lo que usted quiere ser, no, ¿qué es usted actualmente? ¿Verdad? Por eso se necesita la honestidad para que nosotros podamos saber nuestro temperamento. ¿Esto porque es importante? Porque también está, le cuento que también está relacionado con los estandartes y también está relacionado con los evangelios. Por eso es que se lo incluí. ¿Cómo se relaciona? Así es como viene la relación. El temperamento, perdón, el león, que es el primero que estudiamos, que es de la tribu de Judá, está relacionado con el Evangelio de Mateo y también es el que presenta al Señor Jesús como el Rey de Reyes. Se recuerda que le dije que él escribió para los judíos. Eso está relacionado con el temperamento del colérico. Miren qué manera tan especial de poderlo entrelazar. El león dice, el león prevalece sobre todo animal, por eso se le llama el rey de la selva. Él prevalece sobre todo animal, conquista y devora la carne, lo que le expliqué hace un momento. El león lo que hace es que devora la carne en lo natural. La palabra Judá, que es la tribu que lo representa, significa alabanza y también está relacionado con la gratitud. Hermanos, esa es una naturaleza que se tiene que formar en nuestro corazón, la alabanza y la gratitud. En vez de quejarnos, nosotros debemos ser agradecidos. En vez de estar fijándonos en lo que nos falta, deberíamos fijarnos en lo que nos sobra para darle gracias al Señor. Eso es el león de la tribu de Judá. Mire cómo lo describe Mateo, que lo describe como el rey de reyes. Número uno dice, describe al Señor Jesús como el descendiente de reyes. Por eso le dije, toma la genealogía desde David, que fue un rey, y empieza con la genealogía. Describe al rey que conquista. Vence el pecado, la muerte y el infierno. Eso hace un rey vencer, tiene la victoria. Esa parte es importante y ya vamos a ver versículos bíblicos relacionados con el Señor Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el temperamento colérico? Yo le dije, no hay ningún temperamento bueno o malo. ¿Saben quién era colérico en la Biblia? El apóstol Pablo. Para que miren que no hay temperamento bueno, temperamento malo. Pablo era colérico. ¿Cuáles son las características del colérico? Que tiene metas claras y las alcanza. El colérico es definido, se pone una meta y trabaja. Si usted tiene ese temperamento, esa es una característica, no es la única, pero esa es una característica importante en su vida. ¿Cuál es el enfoque que le debe dar a su característica? Debe proponerse llegar a ser la esposa del Señor Jesús. Esa debe ser su mayor meta espiritualmente hablando.
Si usted tiene el temperamento colérico después de que se haya hecho el examen, sepa que Dios lo está llamando a alcanzar una meta. Y con la ayuda del Señor, tenemos a Dios el Padre, a Dios el Hijo, al Espíritu Santo, tenemos la sangre del Señor, tenemos su palabra. Hermano, sí podemos alcanzar la meta. Y tal vez usted va a decir, hermano, pero yo no soy colérico. Bueno, pero de todas maneras, usted también tiene que alcanzar una meta. Tal vez a usted le va a costar un poquito más que al colérico, que el colérico es definido, pero no significa que no pueda llegar. También se tiene que esforzar por llegar a ser el esposo del Cordero. Todos tenemos que esforzarnos por llegar a ser el esposo del Cordero. A todos se nos tiene que formar esa naturaleza, la naturaleza del león, la naturaleza de Judá, la naturaleza del rey. El Señor nos ha llamado reyes y sacerdotes, y somos reyes cuando conquistamos. Entonces sí podemos, aunque no seamos coléricos, sí podemos nosotros avanzar y alcanzar la estatura del varón perfecto. Les menciono dos pasajes bíblicos donde aparece el Señor Jesús, obviamente como colérico, no en sus debilidades, porque él no tenía debilidades, solo fortalezas, pero Jesús venció el pecado, la muerte y el infierno. Lea conmigo Mateo 28 del 5 al 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, ha vencido a la muerte. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, el Señor Jesús venció y la naturaleza del Señor Jesús la tenemos nosotros también adentro, porque tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón. Él es el que nos capacita y nos habilita para poder vencer nosotros también. ¿Qué muerte tenemos que vencer? Él ya venció a la muerte, a la persona de la muerte, pero nosotros podemos vencer todas esas actitudes de muerte que hay en nuestro corazón. ¿Se recuerdan que en el Antiguo Testamento las personas no tenían que tocar muertos porque se contaminaban? Bueno, nosotros no tenemos que tener actitudes de muerte. El enojo es una actitud de muerte, el adulterio es una actitud de muerte. Bueno, el Señor nos ha dado la capacidad para que nosotros podamos vencer también todas esas cosas, porque tenemos a Jesús dentro. Leamos Apocalipsis 1 del 17 al 18. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quiere decir que venció a la muerte y al infierno. Hermanos, esa naturaleza nosotros también la tenemos. Es imposible que un cristiano no pueda dejar de pecar, porque tenemos al Señor Jesús, que Él ya venció a la muerte, venció el infierno, venció el pecado. Nosotros también podemos, porque tenemos al león de la tribu de Judá dentro de nosotros. Solo hagamos lo que el Señor nos pide hacer. Y si hacemos lo que el Señor nos pide en su palabra, Él nos va a dar la victoria. Vamos con el segundo, que es la tribu de Rubén, que presenta al Señor Jesús como hombre. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, que aparece como el Hijo del Hombre sin pecado y está relacionado con el temperamento melancólico. Hombre, dice, habla del hombre racional. Sí, hermanos, nosotros también tenemos que ser hombres racionales, pero también hombres sin pecado. La tribu de Rubén, la palabra Rubén significa ved al hijo, así como Judá significa alabanza. Rubén, quiero que sepan que los nombres en la Biblia tienen su significado y las 12 tribus tienen su significado. Rubén significa ved al hijo, que el Señor Jesús se vea en nosotros. Aquí se los expliqué. Deja que el Señor Jesús se vea en su vida. Eso es lo que representa Rubén, que se note que somos cristianos. Es imposible, hermanos, que estemos en un lugar y que la gente no sepa que nosotros somos cristianos. Si estamos en un lugar y nos confunden con alguien no cristiano, con alguien mundano, yo le diría que por favor vayamos de nuevo en oración y arrepintámonos y recibamos a Jesús en nuestro corazón. Es imposible que no se note, es imposible que la gente no sepa que nosotros somos cristianos. Se tiene que notar en la manera de hablar, en la manera de mirar, hasta en la manera de mirar se tiene que notar que somos cristianos, en la manera de escuchar. Es que tenemos que ser diferentes. Si no somos diferentes al mundo, entonces, hermanos, no estamos viviendo una vida cristiana. Podemos asistir a la iglesia, pero no somos cristianos y no se nota la diferencia. Es que el cristianismo no es un club, el cristianismo es un camino de vida, es una conducta diferente. Y eso es lo que el Señor espera que nosotros tengamos. Eso es lo que nos va a enseñar el Evangelio de Lucas. Nos va a presentar al Señor Jesús
como el hombre. Aquí aparece Lucas como el Hijo del Hombre, dice 100% Dios, pero 100% hombre. Y sobre todo hombre sin pecado. Esa es la meta para nosotros, hermanos, llegar a ser sin pecado. Esa es la meta, que cada día pequemos menos, 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 menos. Está relacionado con el temperamento melancólico. ¿Saben quién era melancólico en la Biblia? Moisés era melancólico en la Biblia. Moisés era melancólico en la Biblia. Dice, esta es la característica, una de las características principales del melancólico. Está enfocado en hacer lo correcto. Esta es la persona que le gusta, no se pasa un semáforo en rojo, no vira donde no se tiene que virar, paga sus impuestos como los tiene que pagar, no hace ninguna trampa. Ese es el temperamento, enfocado en hacer lo correcto. Ahora, ¿cuál debería ser la meta de una persona melancólica? Dice, debe proponerse ser perfeccionado en la santidad. Vieron que el colérico tiene la meta de llegar a ser la esposa del Cordero y todos tenemos esa meta. El melancólico debe ser perfeccionado en la santidad y todos debemos ser perfeccionados en la santidad también. No diga, ay, en eso yo no puedo, hermano, porque no soy melancólico. No, todos tenemos, porque esa naturaleza también se tiene que formar en nosotros. ¿Ven cómo el segundo evangelio, que es el evangelio de Lucas, se relaciona con la tribu de Rubén, que presenta al Señor Jesús como el Hijo del Hombre y está relacionado con el temperamento melancólico? Hablando del Señor Jesús como el Hijo del Hombre sin pecado, melancólico, mire lo que dice 1 Pedro. Recuerde que la característica principal es que hace lo correcto. Mire lo que dice aquí. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Perfecto. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Representa al Señor Jesús como el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre sin pecado. El Señor Jesús no cometió ni un solo pecado. Y esa es la meta para nosotros, hermanos, que cada día dejemos de pecar, cada día. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y pedirle perdón. Hermanos, miren qué cosa más hermosa, que el Señor sabía que íbamos a fallar y que para eso dejó la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Solo necesitamos confesar, a veces todo, ni siquiera tenemos que hacer un ejercicio, no tenemos que pagar para que nos perdonen, no, solo nos tenemos que arrepentir de corazón y confesar nuestros pecados. Eso es todo lo que el Señor espera para que se forme esa naturaleza también en nosotros. Vamos con el tercer evangelio, que es el evangelio de Juan. Presentan el estandarte del águila, la tribu de Dan, lo presenta como el Hijo de Dios y aquí es el temperamento sanguíneo. Miren esto, el águila. La característica del águila es que se remonta sobre las alturas, por eso es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el versículo para este temperamento o para el águila? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. No hay nada que no pueda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene de la tribu de Dan, y la palabra Dan significa juzgarse a sí mismo. Hermanos, no es juzgar a los demás. Usted y yo no ganamos nada juzgando a las demás personas. No ganamos nada, porque ni los podemos cambiar a ellos. Es más, ni nosotros nos podemos cambiar a nosotros mismos. Lo único que sí podemos hacer nosotros es cuando nos juzgamos, es que si nos vemos en el espejo de la palabra, vamos a arrepentirnos y ahí es donde Jesús sí nos cambia. Pero ni usted ni yo podemos cambiar ni a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros primos, hermanos, a nuestros pastores, a nuestros jefes. No podemos cambiar a nadie. Entonces, en vez de estar juzgando a las demás personas, deberíamos de juzgarnos a nosotros mismos. Eso es más efectivo. Por eso el Señor dijo, dejen de estar viendo la paja en el ojo ajeno, vean la viga que tienen en su propio ojo. Saquen primero la viga, dijo. Entonces ya después podrán ayudar al de la paja, pero primero la viga. Hermanos, eso significa dan juzgarse a uno mismo. Juan presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Lo presenta como el unigénito Hijo de Dios. Por eso dice el verbo, en el principio era el verbo. El sanguíneo, miren esta parte,
La característica o una de las características principales es que el sanguíneo todo lo hace alegre, todo, él es el alma de la fiesta, donde llega el hablantín, el que no deja hablar a ninguno, el que cuenta las historias y las exagera y todo el mundo le está prestando atención. Ese es el sanguíneo, que todo lo hace alegre. Pero ¿cuál debería ser la meta? Puede tener gozo, aún en lo que le provoca dolor. Y esa es una meta para todos, no solamente para el sanguíneo. Ustedes y yo debemos tener gozo, mucho gozo debemos tener nosotros, aun cuando estemos en medio de las pruebas. Así dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, esta es una naturaleza que también se tiene que formar en nuestro corazón, hermanos. El del sanguíneo, no solo para el sanguíneo que lo haga alegre, no, también nosotros. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces nosotros también tenemos que ser alegres, tenemos que tener ese gozo. Veamos eso en la naturaleza del Señor Jesús. El Señor Jesús como sanguíneo dice, fue la persona más gozosa en este mundo, más gozosa. Lea conmigo Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí lo que está diciendo Hebreos, hermanos, es que el Señor Jesús no fue llorando a la cruz, no fue quejándose, no fue murmurando. Hermanos, el Señor Jesús no fue a la cruz como, qué fastidio, tengo que dar la vida por la humanidad, no tengo ganas, tengo miedo, me va a doler mucho. No, lea lo que dice aquí. Si Dios lo permite, en la noche le voy a enviar un video que hice con inteligencia artificial hace unos meses y no lo había enviado, pero ahí lo tengo donde se explica lo que sucedió en Getsemaní y usted, pues yo creo que ya lo sabe porque ya lo hemos hablado, eso nos lo explicó la doctora Hicks. El Señor Jesús en Getsemaní no se estaba echando para atrás, el Señor Jesús no se estaba arrepintiendo de dar su vida, no. El Señor Jesús en el Getsemaní se estaba muriendo y él cuando ora, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, le está diciendo, Padre, aquí hay una copa en Getsemaní de muerte y si me muero aquí en Getsemaní no puedo salvar a la humanidad. Si es posible, aparta de mí esta copa para que pueda tomar la copa de la cruz. Porque si bebo la copa de la cruz, ahí sí puedo salvar a la humanidad. Si me muero en el Getsemaní sin una cruz, no los voy a poder salvar. Así es que, Señor, si es posible, aparta de mí esta para que pueda beber la otra. Pero al final, en su humildad, dijo, pero Padre, no sea mi voluntad sino la tuya. No es que él tuviera miedo, no es que él tenía temor. Aquí dice de nuevo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo quiere decir que él iba contento, él iba feliz. Él iba feliz y gozoso porque nos iba a dar salvación con su muerte en la cruz del Calvario, porque estaba cumpliendo con la voluntad de su Padre. Él no iba triste. Vea lo que dice aquí de nuevo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio es vergüenza. O sea, a él no le importó la vergüenza, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Salmo 45:7, hablando de que Jesús fue la persona más gozosa en este mundo, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Señor Jesús tuvo un óleo de alegría más que sus compañeros, más que cualquier persona en este mundo. El Señor Jesús fue la persona más gozosa de este mundo. Eso tiene que ver con el temperamento del sanguíneo. Y es lo que le dije hace un momento, debemos tener gozo aún en medio de las tribulaciones, gozo aún en medio del dolor. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y nos vamos ya para finalizar al último, hermanos. Vamos a la tribu de Efraín, que representa al Señor como el buey. Eso lo representa el Evangelio de Marcos, que lo tiene como el siervo sufriente, y el flemático. Solo déjeme ver si aquí le puse el temperamento. No, el sanguíneo no le puse. Sabía que se me había olvidado. ¿Sabe quién era sanguíneo? El apóstol Pedro. Pedro era sanguíneo. Mire qué cosa más linda. Para que vean, todos los temperamentos tienen sus fortalezas y todos tienen sus debilidades y no hay ninguno que sea mejor.
Aquí nos vamos. Para que no se me vaya a olvidar, de una vez le pongo el flemático era Abraham. El buey. El buey, hermanos, es un fiel servidor, es un fiel trabajador, eso es el buey. Está relacionado con la tribu de Efraín. ¿Qué significa Efraín? Ser fructífero. Es que, hermanos, cuando somos serviciales, somos servidores, somos fructíferos también. Por eso necesitamos aprender a servir. Servir, hermanos, hay gente que pregunta, mire, yo quiero que me pongan en algún ministerio. Y yo siempre que me preguntan eso, le digo, cuando usted llega a su casa, usted pregunta en qué puedo ayudar o usted mira qué es lo que puede colaborar en su casa sin que se lo pidan. Desde ahí empezamos a ver si alguien es servicial o no. Yo pienso que si yo paso por algún lugar y encuentro la basura tirada en el piso, pues Dios quiere que yo la recoja y la ponga en el lugar correcto. Si veo que algo está sucio, Dios quiere que lo limpie. No necesito andar preguntando. Esta es una anécdota que se la leí porque ya no lo escuché, se la leí a D. L. Moody, uno de los autores de antaño, preciosísimo. Él cuenta, miren, para que miren cómo es la actitud de servicio. Y el Señor Jesús vino a servir. Pero esta es la anécdota de D. L. Moody. D. L. Moody cuenta que cuando él era predicador, una vez lo invitaron a predicar en otro estado en los Estados Unidos en los años 1800, cuando se movilizaban en carretas, en diligencias. Bueno, fue a comprar su boleto para trasladarse al estado donde lo invitaron a predicar y le preguntaron, ¿quiere boleto tipo A, tipo B o tipo C? Y él dijo, ¿cuál es la diferencia? Y le dijeron, la diferencia es que el A vale tanto, B vale menos y C vale mucho menos. Entonces él dijo, pues sí, soy un predicador y no tengo dinero, así es que voy a comprar el boleto tipo C. Interesantemente, cuando él entró en la diligencia, todos iban sentados en la misma banca de madera, no había diferencia. Él pensó que adentro iba a haber como ahora en los aviones, ¿verdad? Primera clase, clase ejecutiva y clase turista. No, no, no. Todos iban sentados en el mismo lugar y él dijo, qué extraño, porque yo pagué menos y todos vamos en el mismo lugar, pero bueno, está bien. 3 horas de camino de la diligencia y llegan a una pendiente muy alta, hermanos. Era una montaña que tenía que subir y los caballos no podían subir la diligencia con toda la gente. Entonces dice que el que iba tomando la rienda de los caballos gritó, pasajeros tipo A, dice, se quedan en la diligencia. Ah, dijo, aquí viene la diferencia. Pasajeros tipo B se bajan de la diligencia y caminan a la par de ella. Y pasajeros tipo C, ya sabe lo que toca, se bajan y empujan la diligencia. Y dice Dele Moody en esas sus anécdotas. En la iglesia, todos deberíamos de ser pasajeros tipo C. Todos deberíamos de estar empujando la diligencia. Una vez que la doctora Hicks, doctor Esparza predicó algo semejante en Guatemala, dice la doctora Esparza tan linda. Yo a veces no les pido que me empujen la diligencia, dice. Con solo que se bajen y que no me hagan peso suficiente, dice la doctora Esparza. Me agradó mucho oír eso. Hermanos, estamos hablando del siervo sufriente. Estamos hablando de que el buey es un fiel servidor. Esa es una naturaleza que se tiene que presentar. Marcos, el evangelista, nos presenta al Señor Jesús como el siervo sufriente. Dice, mire, lo revela como el siervo incansable, fiel y diligente. ¿Usted sabe lo que significa la palabra diligente? Diligente es alguien que es rápido para hacer las cosas. Eso es diligencia. A mí me encanta un versículo de la Biblia, ya lo he mencionado en alguna ocasión. Hay un versículo en la Biblia que dice que el siervo inútil es el que hace solo lo que le piden. Oiga bien, léalo, búsquelo en su Biblia. El siervo inútil es el que hace solo lo que le piden. Con todo respeto, yo digo, y hay personas, con todo el respeto, no los quiero ofender, pero hay personas que ni siquiera a siervos inútiles llegan, porque ni siquiera hacen lo que se les pide. Inútil es según la Biblia, inútil es el que hace solo lo que le piden. Si usted quiere ser útil, tiene que hacer más de lo que le piden, o sea, caminar la mía extra. Eso significa ser diligente. Segundo punto,
Su mayor acto de amor y servicio fue su muerte. Está hablando del Señor Jesús. Y el flemático vive para servir. Es importante. Entonces dice, debe proponerse amar a Dios y darse a su prójimo, en servicio, darse a su prójimo. Y eso, hermanos, no es solo para los flemáticos como los demás temperamentos, es para todos. Eso es algo que se tiene que formar en todos nosotros, se tiene que formar. ¿Qué le parece? Vamos a ver al Señor Jesús como flemático, el siervo que sirve hasta la muerte. Por favor, lea conmigo Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, oiga, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino, dijo, para ser servido. Si usted de verdad quiere caminar con el Señor, empuje siempre la carreta, no busque que lo sirvan, no busque los lugares de hasta enfrente, no busque la atención, no, váyase a la parte de atrás y empuje la carreta. Mire lo que habla Lucas 23, 42, 43 del Señor Jesús en la cruz. Esto es el que le dicen el buen ladrón, ¿verdad? Era un ladrón, pero le digo lo que comúnmente se dice. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso, hermano, se lo dijo estando en la cruz, igual que el Señor Jesús. El Señor Jesús está crucificado con un gran dolor. Yo no sé si usted estaría contento en la cruz con un gran dolor. No sé si usted estaría pensando a quién puedo servir en este momento. Pero vea lo que el Señor le responde a este hombre. En el 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, el Señor Jesús está en la cruz y todavía está salvando gente. Hay veces que tenemos problemas y el Señor nos manda gente para que nos pida alguna ayuda. Y nosotros decimos, ay, ahorita no estoy para ayudar, yo estoy para que me ayuden. No, hermanos, el Señor nos está mandando gente porque se tiene que formar esa naturaleza del Señor Jesús, servir hasta la muerte, aunque yo esté necesitado. Pero ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? El Señor Jesús está en la cruz con el dolor, sufriendo en su cuerpo físico, lo indescriptible, y todavía está salvando a un vil pecador que se arrepintió. Hermanos, esa es una parte de la naturaleza que se tiene que formar en nosotros. Y eso ven cómo lo demuestran los evangelios. Así es que, hermanos, esto fue únicamente una introducción. La próxima semana entramos directamente a los evangelios, la próxima semana. Pero quería hacerles una pequeña introducción de qué representan los evangelios, qué significan, cómo se relacionan con el tabernáculo. Yo, como en todas las ocasiones, lo quiero invitar a orar. Número uno, que nuestra oración sea, ayúdanos a conocerte a través de tu palabra. Hermanos, la única manera como podemos conocer al Señor Jesús es a través de la Biblia, con su misma palabra. Es una biografía del Señor Jesús, es su carta de amor para nosotros. Nuestra segunda oración que sea, ayúdanos a vivir en santidad, como hijos de hombre, pero sin pecado. Y la última parte de la oración es ayúdanos a amarte y serte fieles hasta el final, que podamos amarlo a Él y a nuestro prójimo. Hermanos, es imposible, el pastor Carlos lo acaba de decir este domingo, es imposible que ustedes y yo digamos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. No podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestro prójimo a quien sí vemos. Así es que ahí donde están, hermanos, los invito a orar. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por tu santa y bendita palabra. Señor, gracias por toda tu palabra, por los 66 libros, pero hoy especialmente te damos gracias por los 4 evangelios, Señor. Gracias por los evangelistas que usaste para dar una descripción de una faceta de tu vida, Señor, como el león de la tribu de Judá, como el hombre sin pecado, como el águila que se remonta sobre las alturas y como el buey sufriente, Señor, que siempre está dispuesto para servir. Gracias porque eso es lo que nos van a enseñar tus evangelios, Señor. Señor, en esta noche lo que nosotros te pedimos es que nos ayudes a conocerte a través de tu palabra, a través del estudio, de la memorización, de la meditación de tu palabra, Señor, pero que también nos ayudes a ponerla por obra, no solo a saberla en teoría en nuestra mente, en nuestra cabeza, sino que tu palabra también baje a nuestro corazón, Padre. Eso es lo que te pedimos. Señor, ayúdanos a vivir en santidad, así como tú fuiste
hijo de Dios 100%, pero también 100% hijo del hombre. Señor, así queremos vivir nosotros en santidad también, porque tu palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor, y sí queremos verte, Señor. Te pedimos también en esta noche humildemente que nos ayudes, Señor, a amarte y a serte fieles hasta la muerte, Señor. Que estemos dispuestos a dar nuestra vida por ti, así como tú la diste por nosotros. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tema, gracias por la luz de tu palabra. Santificado sea tu nombre. Ayúdanos a que nuestro amor por ti crezca más y más cada día, Señor, especialmente con el estudio de tu palabra. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén.